El comercio entre Venezuela y Estados Unidos cayó en 48,9% durante el primer trimestre, es decir, durante los primeros 3 meses de 2016, enero, febrero y marzo. Lo informa el diario El Nacional en su sección de economía, con información también de la agencia EFE, alegando que, basado en cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Roberts señaló, uno de los analistas, señaló que la situación es aún más dramática, con una caída del 48,09% si se compara con el mismo periodo del año anterior, de enero a marzo, que no era tan grave la caída. Las relaciones comerciales entre Venezuela y Estados Unidos cayeron en 40% durante el primer trimestre de 2016, lo aseguró el 24 de mayo la firma World City durante el Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, el CLACE, que se realizó en Miami. Venezuela registró un total de, escuchen bien, 23.880 millones de dólares en el comercio con Estados Unidos durante 2015, y el monto en los 3 primeros meses de 2016 fue de 3.250 millones de dólares, es decir, perdió un 40%. Esto lo precisó Ken Roberts, presidente de World City Incorporation, una compañía de medios y promotora de eventos con sede en Miami. Las estadísticas son aplastantes y el que lea sabe todo lo que está ocurriendo allí. Venezuela es un desastre, aseguró Roberts durante el foro organizado por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, la FIBA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Basado en cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Roberts señala que la situación es aún más dramática, con una caída del 48,9%, y si se compara con el mismo periodo del año anterior, de enero a marzo, durante el cual las importaciones y exportaciones entre ambos países sumaron 6.260 millones de dólares, pero antes era incluso mucho mayor de 23.880 millones de dólares. Las exportaciones de Estados Unidos hacia Venezuela disminuyeron en un 37,24%, mientras que las importaciones de Venezuela procedentes de Estados Unidos descendieron el 53,4%, contrastó el experto ante una audiencia de más de 350 personas. ¿Qué sucede? Venezuela ha experimentado una caída en sus exportaciones e importaciones. Las exportaciones han caído en un total de, según se tiene entendido, un 40%, y las importaciones han caído en un 70%. Pero estas cifras hablan de que, debido a la caída abrupta en los precios del petróleo, con un déficit fiscal muy amplio de 20 millardos de dólares, más de 20 millardos de dólares, entonces no hay suficientes ingresos fiscales como para poder importar lo que se necesita en una economía que importa 90% de lo que consume, 96%, más específicamente. Entonces, ante esta situación, donde ha habido caída en el ingreso para importar, y también ha habido caída en las exportaciones porque hay contracción petrolera y una contracción general de la economía de menos 5,7%, y se prevé una contracción de 10% en el sector petrolero únicamente para 2016. Entonces hay una situación en la que las exportaciones van a seguir cayendo en Venezuela en conjunto con las importaciones, hasta el punto de que manejo datos y cifras que son mucho peores que estas, ya que estas señalan que el comercio entre Venezuela y Estados Unidos cayó un 48,9%, pero las cifras que manejo hablan de que cayó un 60%, con un total de 622 millones de dólares. Tengamos en cuenta esto. Según un análisis de 2014 del World City, Venezuela exportó 30.219 millones de dólares en bienes, solo en bienes, a Estados Unidos, mientras que en 2012 fueron 38.722 millones de dólares. Esto habla de que el diferencial se produce debido al déficit fiscal altísimo que tiene Venezuela, con 20 millardos de dólares en déficit fiscal. Esto se traduce en una equivalencia de aproximadamente una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Pues se habla incluso que de 15 millones de dólares en caídas en las exportaciones solamente de bienes. Recordemos también que Venezuela ahora está importando petróleo de Estados Unidos porque necesita las mezclas y la nafta producida en Estados Unidos para aligerar el petróleo extrapesado venezolano, que así como es puede descendido en el mercado. Por ello necesita los diluyentes estadounidenses. Por ello Estados Unidos ahora al ver que Venezuela no tiene diluyentes en tampoco materia prima para producir diluyentes debido a la contracción petrolera en PDVSA, necesita comprar lo que requiere para diluir su propio petróleo, y en este caso se lo compra a Estados Unidos, cuando antes Estados Unidos era el principal comprador de petróleo de Venezuela.
ahora es a la inversa, ya que la caída de un 8% en el sector petrolero, se habla de 10% para este año, junto con una deuda de más de 100 millones de dólares en pasivos laborales de PDVSA. Sus trabajadores habla de que tienen también un déficit muy alto, PDVSA, por consiguiente, e incluyendo el financiamiento que PDVSA le da al Banco Central de Venezuela, habla de que las pérdidas en Venezuela de PDVSA han sido 1.000 millonarias, tan exorbitantes que no hay una cifra exacta anualmente en estos últimos 2 años para acá, y por ello también ha habido contracción petrolera y ha obligado a Venezuela a importar petróleo de Estados Unidos, cayendo también esa cifra de importaciones. Robert señaló que la caída del precio internacional del petróleo, aunada a la inestabilidad política y económica de Venezuela, ha generado el deterioro en las relaciones políticas con su principal socio comercial, Estados Unidos, también a nivel diplomático, un descenso que ha sido sostenido durante los últimos años. Entre tanto, Robert Tweed, directivo de la firma Economist Intelligence Unit, señaló que el comercio en la región afronta el punto más bajo desde 2009, con el precio de las materias primas tocando fondo. Hay que tener en cuenta que los commodities cayeron debido a la desaceleración de la economía china, hubo contracción en los países emergentes, la oferta de materias primas cayó y volvió a surgir y a cobrar mucho más importancia el mercado petrolero. En el 2015 fue un año malo y este año va a contraerse de nuevo, explicó Wood, quien prevé una contracción de 0,5% en 2016 tras la ausencia de crecimiento en 2015, una contracción global de 0,5% y no hubo crecimiento cero, nulo, en 2015 en la economía global, en promedio, en total, el PIB global, el PIB del mundo. Brasil tendrá contracción más profunda después de la recesión. La caída en los precios de las materias primas ha afectado a mercados como Chile, que solía tener un crecimiento por encima del 5%, según puntualizó el experto. Pero específicamente en el caso de Venezuela, ya sabemos que es porque con un déficit fiscal de más de 20 millardos de dólares se traduce en una equivalencia de 15 millones de dólares en caída en exportaciones. Tiene que importar petróleo de Estados Unidos, cayendo la contracción en 10%, en PDVSA 8 a 10%. También cifras hablan de deudas en más de 100 millones de dólares en pasivos laborales de PDVSA a sus trabajadores, más la contracción económica de 5,7% y 8% según prevén el PIB o Producto Interno Bruto de Venezuela para este año, y 11% para PDVSA en 2016, da a entender que la situación comercial entre Venezuela y Estados Unidos, también por los impases diplomáticos y políticos, están deteriorándose cada día más. Pero esto podría tratar de solucionarse si hubiera la voluntad política por parte del gobierno de Venezuela y de Estados Unidos de reactivar un tratado de libre comercio basado en convenios petroleros por algo que Venezuela produzca en demasía, como lo es azúcar, por ejemplo. Es decir, convenios petroleros con precios subsidiados para los diluyentes que necesita Venezuela para aligerar su petróleo extra pesado, y activar un tratado de libre comercio de productos americanos por ejemplo, azúcar venezolano, y de esta manera aumentar el comercio, por lo menos en productos básicos de primera necesidad, ya no tanto en bienes, porque hubo una caída en bienes muy alta, y esto habla de una pérdida comercial también altísima. Es decir, hubo caída de aproximadamente unos 10 millones de dólares en bienes, las exportaciones de bienes venezolanos a Estados Unidos de 2012 hasta la actualidad. Entonces la balanza comercial se ha afectado gravemente, y esto afecta también las relaciones comerciales y el PIB de Venezuela, que se ve muy favorecido por lo que Estados Unidos antes le compraba, ahora Venezuela tiene que comprarle a Estados Unidos, ya no exporta nada a Estados Unidos, más bien está gastando capital en importar lo que necesita para diluir su petróleo extra pesado, y esto beneficia obviamente mucho a la industria petrolera ya en muy buen desarrollo de Estados Unidos en esta balanza comercial que ha caído estrepitosamente, cifras de 48%, pero maneja una cifra total de 60%, es decir, caída de 622 millones de dólares en el comercio entre Venezuela y Estados Unidos en los primeros 3 meses de 2016.